Bueno, buenas tardes, hermano. Una vez más estoy aquí tratando de explicarte un poco de la doctrina que produce un régimen llamado el régimen del Espíritu. Un gusto bien grande el poder estar contigo y poderte saludar desde acá, desde estas cámaras, donde día con día, semana con semana, pues sale información para todas partes para poder cumplir por medio del régimen del Espíritu la promesa hecha, fíjate, a Abraham. Tú sabes, Abraham es la simiente, esa que fue conocida y predestinada antes de la fundación del mundo, es decir, mundo sinónimo de rudimento, letra, ley y todo eso que quedó en el fundamento escrito por Pablo. Soy Vinicio Barrera, desde El Salvador, trayéndote esta información, y pues en esta oportunidad, a través de mis canales en YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Facebook mi página llamada de la misma manera La Gracia y el Régimen del Espíritu, en Twitter tú me encuentras escribiendo @Vinicio Barrera 5, y pues pronto estaremos en más redes sociales, pero por el momento estamos aquí tratando de informarte y de traerte un mensaje fresco, un mensaje que va en contra de las tradiciones, un mensaje que va en contra de lo establecido por la iniquidad durante 2000 años. Yo no te vengo a hablar filosofía, ni te vengo a hablar hueca sutileza, yo no te vengo a inventar la doctrina. Yo estoy aquí desde mi lugar de trabajo haciendo estos mensajes. Estoy acá en mi negocio y pues lo hago un tanto informal porque lo importante es el mensaje, no donde tú estés ni quién te hace compañía. Lo importante es que el régimen del Espíritu pueda llegar hasta ahí. Fíjate, yo quiero mostrarte en esta oportunidad, con un poco de información, cómo deshumanizar lo que la iniquidad humanizó. Tú sabes que la doctrina del Espíritu, cuando Pablo escribe el fundamento, dice que otro edificaría encima, pero la edificación, dice allá en Corintios 4, que cuando el Señor viniera, también dice que sacaría. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El Señor venía con la fe. La fe es la que te salva por medio de la gracia, pero dice que al venir el Señor, dice que no juzguemos nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclararía, sacaría lo oculto en las tinieblas, de las tinieblas, y manifestaría las intenciones de los corazones. Es decir, Él manifestaría un vaso de honra y un vaso de deshonra, pero también manifestaría las intenciones de los hombres. Y los hombres de los que escribe Pablo son esos hombres que son una mente terrenal y una mente celestial. La mente terrenal es lo que vamos a estudiar ahora, y en esta oportunidad estoy tratando de aclarar quién era Adán, quién era Moisés y quién era Cristo, desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista histórico, porque históricamente ellos nunca existieron. Pablo humanizó lo que escuchó. Recuerda lo que estuvimos hablando en el tema anterior, en las inconsistencias de Pablo, de que Pablo, cuando oye 2 Corintios 12:4, cuando oye el Evangelio, lo escucha inefable, y cuando lo escucha inefable, lo imposibilita hablarlo de la manera correcta, es decir, por medio del régimen del Espíritu. Bueno, voy a tomar mi Biblia que tengo acá, que es la versión Reina, bueno, la que tú usas. Mira, la misma versión que tú estás usando.
1960, versión revisada, Reina Valera, 1960. Y es la que voy a utilizar en esta oportunidad para traerte información. Fíjate, vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice. Dice, justificados pues por la fe, vamos a deshumanizar la iniquidad que estaba en la mente del que escribe el fundamento, pues destruye. Lo destruye por medio de una mente que no tenía la capacidad de explicarlo bien. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por medio de Jesucristo, pero Jesucristo se manifiesta en su venida. Recuerda que antes de la venida estábamos confinados bajo la ley, esperando esa fe que iba a ser revelada, porque la fe venía con Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dice que cuando Cristo viene, trae la fe y que por esa fe tenemos entrada a esta gracia. Entonces, vamos a ver si cuando el Señor, o antes de que el Señor venga, qué es lo que sucedió con esos personajes, con ese Adán, ese Moisés y ese Cristo. Fíjate lo que le sucedió a Pablo cuando escribe. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12. Fíjate, por aquí está. En el verso, y tengo unos apuntes, ahora tengo unos apuntes porque he dado demasiada información y de ahí mismo se saca, porque esto se trata de repetir las mismas cosas. En el verso 7, fíjate lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dijo Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Tú tienes que saber a estas alturas que carne es sinónimo de una mente y sangre es sinónimo de otra mente. Entonces dice Pablo que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Y tú sabes que Satanás y diablo e iniquidad es lo mismo. Entonces Pablo recibió un mensaje de la iniquidad en su mente terrenal, porque Pablo no traía edificación. Pablo no era un apóstol. Pablo no participó de carne y de sangre, que es de lo que participan los hijos, pero es en la venida del Señor. Por eso es que Pablo se quedó esperando y dice, mire, para que la grandeza de lo que yo escuché no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No es para que no se exaltase desmedidamente, es para que no entendiese nada, es para que él no tuviera edificación, porque quien iba a explicar el evangelio era el Señor en su venida. Entonces dice, me fue dado un aguijón en mi carne, es mi mente terrenal, y le llama mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Pablo le rogaba al Señor porque tú sabes que Pablo se dio cuenta que él no entendía. Por eso él decía, mire, allá en Corintios, capítulo 3, 1 Corintios 3, miren hermanos, de manera que yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Entonces Pablo no podía explicarlo. Como Pablo no podía explicarlo, dice, yo le rogué al Señor que me lo quite. Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Pero Pablo nunca pudo ver la gracia porque Pablo se quedó confinado bajo la ley, esperando la fe que traía esa gracia. Recuerda que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces Pablo se quedó esperando esa fe que traía la gracia. Vamos a ver entonces en 1 Corintios capítulo 15, en el tema anterior lo estuvimos viendo, qué es ese aguijón, ese mensajero de Satanás que estaba en la mente terrenal que Pablo poseía. Fíjate cómo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pecado sinónimo de error, y luego dice, y el poder de ese error era la ley. Entonces tú te quedas pensando, entonces Pablo estuvo bajo la ley, nunca estuvo bajo la gracia, porque dice que le fue dado un aguijón en su carne, y dice que ese aguijón que estaba en su carne
dice que el aguijón de la muerte que él poseía en su mente era el error, el pecado. Pablo vio todo con error. Y fíjate que el poder, lo que le daba fuerza a ese error, era la ley. Quiere decir que cuando Pablo escribe el fundamento, Pablo cayó por causa de tener un aguijón y un error, un pecado al momento de tratar de explicar. Él fue muy diestro en escribir. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero otro edifica encima. Mira, no soy yo, dice Pablo, es otro el que edifica encima. Y con respecto a la venida de ese que puede edificar, no hombre, ustedes tienen que esperar, porque él no viene sin que antes venga la separación, la apostasía, y eso venía con el Señor mismo. Ahora fíjate, vamos a identificar, ya sabemos que el aguijón que Pablo tenía en su mente terrenal, al momento de ver lo que él escribe, lo que le fue inefable, era un mensajero de Satanás, y dice literalmente que ese aguijón era el aguijón de la muerte, es el pecado, el error. Pablo no pudo ver correctamente el fundamento y dice que el poder del pecado era la ley. Ahora vamos a acomodar un poco, vamos a acomodar todo eso que se humanizó. Recuérdate que cuando se humaniza la doctrina del Espíritu, se cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, y aquí es plural, no singular, de hombres corruptible, porque tú estás cambiando la deidad, que es un cuerpo invisible, Romanos 1:20. El Evangelio de Dios también es invisible, Romanos 1:20. Pero se hace claramente visible con la venida del Señor por medio de las cosas hechas, es decir, cuando tú eres hecho a su imagen y semejanza, lo que hemos estado hablando en los temas anteriores. Pero entonces vamos a hacernos una pregunta: ¿qué es Adán? Cuando se dice Adán en la doctrina o en el fundamento escrito, ¿a qué se refiere con Adán? Vamos a buscar eso en 1 Corintios 15, siempre ahí mismo, en el verso 45. Fíjate lo que es Adán, un poquito arriba. Vamos a ir un poquito arriba. Verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira qué tremendo. Entonces dice que el primer hombre, hablando de esas mentes, 1 Corintios 15:40 dice: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria del celestial y otra es la gloria del terrenal. ¿Cuál el celestial, los celestiales? ¿Cuál el terrenal, los terrenales? Y luego te dice, ese primer hombre era Adán. Será un alma viviente, está hablando de una mente. Esa mente terrenal, cuando Pablo no supo explicarlo porque no traía la edificación del Espíritu, él le llamó Adán, hermano. ¿Tú quieres saber cómo le llama a la segunda mente? Fíjate en el verso 47. Vamos a ver quién era esa segunda mente. Dice, la mente 1 era Adán. La mente 2, de la que Pablo habla, dice de la siguiente manera en el verso 47. El primer hombre es de la tierra, ya sabemos que es Adán, y por eso se inventó la historia de un huerto del Edén donde pusieron a Adán, porque esa es la humanización, esa es la iniquidad haciendo de la suya. Y dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjate que ahí están Adán y está Cristo. Mente terrenal, pero no son cosas físicas, hermano. Esas son las mentes que te dan cuando te predestinan, pero que se activan solo en la venida del Señor. Por eso es que nunca han habido hijos hasta que el Señor viene y te adopta. Efesios 1:5. Te adopta como hijo. Tú estabas como esclavo bajo los rudimentos en la misma ley, esperando una fe que tenía que ser revelada. Pero mientras esa fe no llegaba, Gálatas 4:1, tú estabas como un esclavo siendo un heredero. Aunque era señor de todo, pero estabas bajo tutores, filosofías, huecas sutilezas. Tú estabas encerrado ahí. Tú estabas muerto en delitos y pecados, pero tenías una predestinación que era, al venir el Señor, Él activaría esos dos pactos, esas dos mentes, Adán y Cristo. Las mentes se llaman Adán y Cristo. Pero viene la tercera pregunta, entonces, ¿quién era Moisés? Fíjate que para saber quién era Moisés, vamos a segunda carta a Corintios,
los Corintios, segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, para poder ver la información un poco más certera. Segunda Corintios capítulo 3, y vamos desde el verso 7, cuando dice, segunda Corintios 3, 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. ¿Tú sabes quién es el ministerio de muerte? El imperio de la muerte o ministerio de muerte es el mismo, era la ley. Fíjate que el ministerio de muerte era la misma ley. Y te lo quiero mostrar aquí. Dice 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿De dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Recuerda que Pablo se le dio un aguijón en su mente terrenal, ¿ya? Es decir, en su mente Adán se le dio un aguijón, y dice que ese aguijón, el poder de ese pecado que él tenía, que era un mensajero de Satanás, era la ley. Y tú sabes que la ley, dice 2 Corintios capítulo 3, verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras, fíjate bien, dice que el ministerio de muerte era lo que se grabó con letras. Tú sabes que esa era la ley. Esa era la ley, y se le llamó la ley de Moisés, porque en realidad la ley era Moisés. Ese fue el nombre que la iniquidad le asigna, porque como Pablo tenía un aguijón en su carne, que era el error, el pecado, y no se lo quitaron, entonces Pablo humanizó la manera de explicarlo, y entonces dice Pablo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista, fíjate en quién, en el rostro de Moisés. Y tú te preguntas, ¿literalmente en el rostro de un hombre? No, hermano, los hijos de Israel son los predestinados, es la iglesia. Eso se cumple hoy. Ellos no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual debía de perecer, ser abolida o ser destruida, que es lo mismo, porque la ley del pecado es lo que se destruye. Entonces fíjate bien en el verso 13, como dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser destruido, otra vez, abolido, dice ahí. Es lo mismo, destruido, abolido. Dice que los hijos de Israel celestial, los hijos del cielo, los hijos de Dios, los que Él conoció y predestinó, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Fíjate lo que dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. Tú sabes lo que debía ser abolido era la ley. Eso te lo dice Efesios 15, hermano, aboliendo en su carne, en su mente, en esa mente que es la que le dio fuerza, que es la que propició la ley. Esa mente dice que ahí fue destruido, en esa mente, aboliendo en su carne, su mente terrenal, la ley de los mandamientos. Entonces Moisés era la ley. Y te voy a dar una evidencia más. En el verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, cuando el Señor venía o viene a través del régimen del Espíritu, que es el que yo te estoy hablando, ahí es que se convierten al Señor y ellos participan de carne y sangre y reciben su herencia. Entonces fíjate cómo hemos definido los tres personajes que la iniquidad demostró y que hicieron de las suyas y han hecho de las suyas por más de 2000 años. Te muestran a un Adán allá en un huerto del Edén desnudo. Te muestran a un Moisés escribiendo la ley, y te escriben 5 libros y dicen el Pentateuco, eso es lo que Moisés escribió, pero ni Moisés ni Adán eran seres humanos. Era la forma en que la iniquidad te muestra la doctrina del Espíritu, pero de una forma errónea, porque fue bajo el pecado. Pero en la venida del Señor dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, el pecado, el error, ese será quitado. Ahora fíjate bien, vamos otra vez a Romanos capítulo 5 para que tú entiendas y apliquemos esa forma de, como dice 1 Corintios 2:13, dice,
acomodando lo espiritual a lo espiritual, no usando las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Fíjate lo que dice entonces Romanos capítulo 5, y esto escandalizó una vez a alguien allá en Nicaragua, y ya te voy a decir por qué. Mira lo que dice en el verso 12: por tanto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya sabemos que Adán es el nombre, 1 Corintios 15, 45, que se le asigna. Adán es el nombre de la mente terrenal, de ese hombre terrenal, o mente terrenal, o carne. Y Cristo, o el Hijo, que es Cristo, es el nombre que se le asigna a la mente celestial o sangre. Moisés es el nombre que Pablo usa por causa de tener un aguijón en su carne que no lo dejó reinar ni explicar el Espíritu. Ese es el nombre que se le asigna a la ley derivada del aguijón, que es el pecado que está en la mente terrenal. Así como dice allá en Romanos 5.1, fíjate cómo dice, verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, que la fe te hace entrar en la gracia, de la misma manera que el pecado te hace entrar en la ley. La fe, cuando estás confinado, dice que Él llega y por medio de la fe te hace entrar a la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es como decir, por la ley tú mueres por medio del pecado. Es exactamente lo mismo. Recuerda que es de la misma manera. Ahora fíjate bien, el verso 12 de Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, y tú sabes que cuando dice mundo no te está hablando de esta naturaleza, no te está hablando de este planeta, no te está hablando de los pajaritos, de los animales, de los perros, de las aves, de los peces. Te está hablando del rudimento del mundo. Entonces dice: por tanto, como el pecado, el error, eso que Pablo poseía en su mente terrenal, ese aguijón, por tanto, como el error, el aguijón, el pecado, entró en el mundo, en el rudimento, donde fuiste confinado, o ley, por un hombre. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y tú te quedas pensando: ¿y quién fue ese hombre? ¿Fue fulano? ¿Fue sutano? ¿Quién fue? Pues mira, ese hombre era la mente terrenal, o Adán, que estaba ahí con un aguijón en su carne. Obviamente, si tú me preguntas: ¿y quién poseía esa mente con ese aguijón que hizo que el pecado entrase al mundo o al rudimento que acababa de escribir? Pues la poseía Pablo. El asunto es que no quedó en Pablo, la iniquidad comenzó ahí. Pero fíjate cómo dice: así la muerte pasó a todos los hombres, a todas las mentes terrenales, por cuanto todos cometieron el mismo error, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos heredaron ese aguijón que tenía Pablo al momento de ver el fundamento escrito. Pues antes de la ley, fíjate que ahora ya no le llama mundo. Pues antes de la ley había error, había pecado en el rudimento, en el mundo. Pero fíjate que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso es que cuando Cristo viene, dice que Él destruye, abolió, es lo mismo, en su carne, la ley de los mandamientos. Cuando Él destruye la ley, entonces dice que tú no eres hallado en culpa, no te inculpa de pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Fíjate bien. No obstante, escucha esto, hermano, y tú tienes que aprender a acomodar con las palabras que enseña el régimen del Espíritu, no con los argumentos que tú estás creyendo, porque cuando tú te quedas con los argumentos terrenales, filosóficos, tú vas a usar lo que aprendiste en la escuelita, en el bachillerato, en la universidad, y tú vas a creer que porque tú conoces conceptos, tú puedes entender el Evangelio. Fíjate lo que dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Acomoda eso. Dice que la muerte reinó desde Adán, es decir, desde la mente terrenal que
que está allá en 1 Corintios 15:45, que es el primer hombre Adán, alma viviente, dice que la muerte reinó desde ahí, porque ahí estaba el error, el pecado, el aguijón, hasta Moisés. Es decir, que el pecado reina desde que se comete el error hasta convertirse en la ley del pecado y de la muerte. Por eso leímos allá en 2 Corintios 3 que el ministerio de muerte, que estaba escrito en piedra, el ministerio de muerte. Entonces dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, reinó desde la mente terrenal que no pudo percibir el espíritu y que pecó cuando ve el fundamento, y así como por la fe tenemos entrada a la gracia por el error que comete la mente terrenal, es decir, Adán, entonces tenemos entrada también a la ley del pecado. Por eso dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es decir, hasta la ley del pecado o de muerte, aún en los que no cometieron el error, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, de la mente terrenal, la cual es figura del que había de venir. Tú sabes que el que había de venir era el Espíritu, era el Señor, era Cristo, es decir, era la otra mente. 1 Corintios 15:47 dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso tú eres celestial. Estamos acomodando los errores que Pablo cometió por causa de que cuando él escribe el fundamento no tuvo un solo segundo de revelación. Desde que él comienza, le ponen un aguijón en su carne, y ese aguijón hace que cuando él llega al fundamento que escribe él mismo, él no lo entienda. Y lo que hizo Pablo fue que introdujo, fíjate, por un hombre entró el pecado en el mundo, pero no te está hablando de Pablo como el hombre físico, como el ser humano que entró, pero en él estaba esa mente que introdujo el pecado al mundo. Ese pecado, por un hombre entró el pecado en el mundo, era la mente terrenal que Pablo poseía, que tenía un aguijón, que el aguijón dice que es el pecado, y que el poder de ese pecado era la ley. Es decir, por medio de ese aguijón, por medio de ese error que él comete cuando ve lo que escribe, él lo que hace es que abre las puertas a la iniquidad. Y tú sabes que la iniquidad es la ley del pecado. Por eso dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, en la segunda mente, en la mente celestial, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte que produce la primera mente llamada Adán. Estos no eran personajes históricos como te los contaron. Tú tienes que despertar, hermano. Tú tienes que salir ya de esa mentira. Tú tienes que aprender a acomodar. Fíjate, esto no lo tenía en los apuntes, pero lo vamos a ver. Déjame ver acá, 1 Corintios capítulo 2. En el verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu. Es decir, que tú no tienes que enseñar el Evangelio con las palabras enseñadas por la primera mente, por Adán, sino con las que enseña el Espíritu, Jesucristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, saliéndote de Moisés y pasándote a la gracia. Yo recibo que tú me estás entendiendo, hermano. Fíjate que yo ayer hablé con una persona que con mi esposa Claudia, pues amamos mucho, es una amiga, una persona muy leal, una persona que nosotros queremos mucho. Y me decía, Vinicio, es que yo no logro entender lo que tú hablas. Y tú sabes que yo le pregunto, espérate, yo quiero preguntarte así claramente, ¿cómo que tú no me entiendes? Es como que yo te esté hablando en otro idioma y ella me dice exactamente. Tú sabes que eso a mí me dio tristeza, porque yo lo que quiero es que tú me comprendas, que tú me entiendas, que tú te ejercites, porque yo la quiero mucho. Y me dice, yo le pregunto todavía, es como que yo te esté hablando en chino y tú eres salvadoreña. Exactamente. Yo le digo, dame 5 minutos para explicarte. Y pues empezamos a platicar. Pero a lo mejor tú me estás escuchando de la misma manera y tú dices, no entiendo. Y ahí lo que sucede es que o no te dieron
las arras, la garantía de una herencia, o simplemente tú no estás poniendo atención. Tú tienes que poner atención a estos detalles, hermano. Te estoy enseñando a quitar la humanización de la doctrina del Espíritu. Te estoy enseñando cómo Pablo, por causa del pecado, por un hombre entró el pecado al mundo. Fue Pablo usando su mente terrenal. Él introdujo el pecado en el rudimento, porque el mundo no es en la tierra, es el rudimento. Y dice que por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres, a todas las mentes, porque esto no tiene que ver con lo físico, mentes terrenales. Y eso lo que hizo es meternos presos, nos cautivó bajo la ley, nos metió bajo los rudimentos, esperando una fe que iba a ser revelada, esperando la herencia. Y la herencia viene con la venida del Señor a través de este régimen que yo te estoy hablando. Cuando este régimen llega, lo que sucede es que tú participas de carne y sangre, porque Él participó de eso. Y tú recibes la herencia cuando identificas la iniquidad en tu mente que tiene el aguijón y destruyes ahí. Por eso dice, para destruir en su carne, Efesios 2:15, para destruir en su carne las enemistades, la enemistad que había de los dos hombres o pueblos, y hacer un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y dice que destruye ahí la ley de los mandamientos, esa ley que te aleja del espíritu de la palabra, pero que si tú eres conocido por Dios y predestinado, tú tienes la garantía de que llegarás, porque el Señor te trae este régimen para hacerte heredero de la promesa, darte carne y sangre y adoptarte como hijo. Suscríbete a mis páginas, ya te dije cuáles son: La Gracia y el Régimen del Espíritu en Facebook o en YouTube, mi canal, @VinicioBarrera5 en Twitter. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente a través del inbox, pues agrégate ahí en mi página de Facebook llamada Vinicio Barrera. Ahí está mi foto y por ahí podemos platicar, o está mi correo electrónico, J de Jesús, JV de Vinicio, jvbarrera@hotmail.com. Te declaro bendecido como la palabra establece de ti. Chao, un gusto.